La semana pasada concluimos el texto de Oseas capítulo número 3, por consiguiente, el día de hoy nos compete comenzar el capítulo número 4 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Oseas capítulo número 4, versículo 1 y hasta el versículo 10. Dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende, es decir, Jehová pelea con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma, y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Esta es palabra de nuestro Señor. En esta mañana voy a entrar a esta predicación, o de una manera introductoria, con 3 preguntas que probablemente pienses que nada tienen que ver con el tema del día de hoy. Y quiero que contestes de una manera muy honesta. Al menos puedes asentar con tu cabeza. La primera pregunta es: ¿quiénes de ustedes conocen al actual presidente de la República Mexicana? ¿Pueden asentar con su cabeza? Ok. Segunda pregunta: ¿cuántos de ustedes conocen a un cantante llamado Bad Bunny? Tercera pregunta: ¿cuántos de nosotros conocemos a uno de los mejores jugadores del actual equipo del campeón de la liguilla mexicana? Hipócritas, ¿eh? Bueno, yo sé que al menos la gran mayoría de ustedes, aún dentro de sus adentros, contestaron al menos de 2 a 3 de estas preguntas de una manera positiva. Pero lo que resulta más interesante no es asentar el hecho de pensar que conoces a cualquiera de ellos 3, y podemos seguir con una lista interminable. Lo más preocupante es que en algún momento tu percepción de conocerlos incluso se traduce en emitir emociones por algunos de ellos. Algunos de ustedes en los partidos de fútbol, soccer, emiten mayor emoción que en la iglesia, y eso es totalmente aberrante. Algunos de ustedes son capaces de meter las manos al fuego por un hombre que liderea una nación y que dentro de sí probablemente tenga pensamientos y conductas retrógradas. Algunos de ustedes probablemente, aun cuando congregan aquí,
son más paganos que los paganos al saberse toda la música pagana e incluso enamorarse de algún cantante diciendo, es que tiene tan buenos sentimientos. La pregunta nuevamente es, ¿realmente los conoces? ¿Realmente los conoces? Es decir, ¿tú sabes qué le gusta y qué le disgusta a ese señor presidente? ¿Tú sabes qué le gusta y qué le disgusta a ese cantante? ¿Sabes qué le gusta y qué le disgusta a ese deportista? ¿Tú sabes cuáles son sus motivantes reales y sus intenciones reales al ejercer su actividad cotidiana? ¿Podrías realmente asegurar que las intenciones de ese mandatario, que las intenciones de ese deportista y de ese cantante son correctas? ¿Podrías tú asegurar que conoces realmente cómo se comportan en la intimidad cuando están lejos de las cámaras que los asedian de manera cotidiana? Lo más seguro es que ahora tu respuesta cambie totalmente, porque realmente no los conoces, sabes acerca de ellos, no tienes un conocimiento de la intimidad, no sabes cómo en verdad se comportan en el día a día. De la misma manera podemos tal vez saber quiénes son los que congregan aquí, pero por cuanto no tenemos intimidad o ellos no permiten que tengas intimidad con ellos, simplemente sabes acerca de ellos, pero en realidad no les conoces. Para poder llegar a conocer a alguien, es necesario habitar con él. Incluso el Salmo 91, que tantas personas abren en sus casas a manera de fetiche, comienza de una manera sumamente clara. Al que habita al abrigo del Omnipotente, al que habita al abrigo del Altísimo, al que habita. Entonces la gente se lo toma como parte de su propiedad, pero no conviven con Dios, no tienen intimidad con Dios, a final de cuentas no conocen a Dios, por tanto esas palabras no pueden ser para ninguno de ellos. Habitar se traduce en estar de manera constante en un lugar físico terrenal con la intención de tener intimidad. ¿Te puedes imaginar a un miembro de la iglesia local? A un miembro de la iglesia local que esté con nosotros solamente una vez al año. ¿Te puedes imaginar por un momento que uno de estos dedos decida cercenarse de mi cuerpo y después decir que es parte de este cuerpo? Eso sería totalmente ilógico. El miembro debe de habitar junto con el cuerpo para poder ser conocido por el cuerpo. Así es que la cuarta pregunta es totalmente tajante. ¿Realmente conoces a Dios? La respuesta altamente probable es que no es así. Si hiciéramos esta misma pregunta a cualquiera que pasa por la calle, ¿conoces a Dios? La respuesta sería tajante, sí, claro que conozco a Dios. Al hacer el mismo ejercicio que acabamos de hacer al principio con las tres figuras públicas, y al hacerles entender que conocer a alguien es tener una intimidad con él, habitar con él, saber qué le gusta, saber qué le desagrada, saber cómo es que espera tu comportamiento y caminar en sujeción a él, entonces probablemente la respuesta de aquellos que encontramos en la calle al cuestionarles si realmente conocen a Dios, probablemente cambie de una manera negativa o incluso de una manera arbitraria. Bueno, sí le conozco, pero le conozco a mi manera. El Señor en su grande misericordia buscará los medios necesarios para que en verdad los suyos le conozcan. Y es que es necesario dejar claridad que no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga su voluntad. Hay una alta seguridad y una total seguridad de que probablemente algunos, incluso de los que están sentados aquí domingo a domingo, al final de sus días,
piensen que serán recibidos en el reino de los cielos, mas el Señor tristemente exclamará: no te conozco, aléjate de mí, hacedor de maldad. Es que, hermano, no es lo mismo conocer a John Biden a que John Biden te conozca a ti. Es que si tú has visto a John Biden, el presidente de los Estados Unidos, y lo ubicas, y te preguntan: ¿conoces a John Biden? La respuesta será: sí, lo conozco. Mas ve y plántate afuera de la Casa Blanca y grítale: John Biden, ábreme, porque yo te conozco. ¿Sabes qué es lo que va a suceder? Llegarán un montón de soldados, te apresarán y te meterán a la cárcel. Porque aunque tú conoces a John Biden no te conoce a ti. La pregunta nuevamente vuelve a ser la misma. ¿Realmente los que congregan domingo a domingo en este lugar conocen a Dios? ¿Tienen una intimidad con Él? ¿Saben qué es lo que le agrada? ¿Saben qué es lo que le desagrada? En ocasiones el Señor utilizará los medios necesarios para que en verdad le conozcas. En el libro de Job nosotros encontramos la historia de un hombre, el cual se comienza a narrar con características sumamente hermosas. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre pecador. No dice así. Este hombre tenía pecados ocultos. No dice así. ¿Sabes cómo lo describen las mismas escrituras? Y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La historia la conocemos. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No lo has considerado? ¿No lo has visto? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto. ¿Cuál era la noción? ¿Cuál era la percepción de Dios acerca de ese hombre? ¿No has considerado a mi siervo que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué sucede inmediatamente después? Satanás, el acusador, el padre de mentira, aquel que no puede estar tranquilo con una percepción benéfica de Dios hacia algún ser, por cuanto él mismo era el más preciado en los cielos y su soberbia lo llevó a caer como rayo. En este trayecto Dios permitió que todo lo que tenía Job fuera trastocado: sus hijos, su riqueza. No solamente eso, sino que posteriormente también fuera trastocado su cuerpo, a tal grado que eso era una vergüenza, una piltrafa humana. Permitió que sus 3 mejores amigos lo vituperaran hasta cansarse y hablar de él de una manera sumamente despectiva. La pregunta es: bueno, si Job era un hombre justo, recto y perfecto delante de Dios, ¿por qué es que el Señor permitió que fuera trastocado en sus pertenencias, en su familia? Ni uno solo quedó de pie. ¿Por qué permitió el Señor que Job fuera trastocado en su propia integridad física? ¿Te has preguntado, si nosotros fuéramos Job, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Bíblicamente tuvieron que pasar 42 capítulos para poder comprender que Job en su pensamiento conocía a Dios, pero reconoce tajantemente que solamente de oídas le había oído, mas ahora sus ojos le podían ver. Dice Job 42:2: ahora yo conozco que tú todo lo puedes. Ahora reconozco que no hay pensamiento que se pueda esconder de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Finalmente Job reconoce: por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego,
y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Versículo 5. De oídas te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven. La semana pasada, a lo largo del capítulo 3 de Oseas, comenzamos a través de una fábula del hombre y el alacrán. Esto con la finalidad de dar entendimiento de que el alacrán tendrá su naturaleza que es mala y nunca cambiará. Y que aquel hombre que tenía cuidado de aquel alacrán, aún cuando él lo picara, era por una razón, y es que su naturaleza era tendiente a hacer lo bueno, aún a expensas de recibir lo malo. Al final del texto de la semana pasada, nosotros llegábamos a una conclusión. Dios es misericordioso porque esa es su naturaleza. Y el hombre es malo porque esa es su naturaleza. Pero si nosotros nos quedáramos con solamente esa cualidad de misericordia de Dios, seríamos unos ciegos, seríamos analfabetas bíblicos que no escudriñan las escrituras y que por tanto solamente de toda la grandeza, de todos los atributos de Dios solamente reconocen aquel que les es benéfico. Dios es misericordioso. Mas como nuestro Dios tiene diferentes atributos, Dios no solamente es misericordia. Dios no solamente es amor. No, hermano. Dios también es fuego consumidor. Y al mismo tiempo que puede tener misericordia por unos, al mismo tiempo es justo y puede destrozar a otros más. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Así es que Dios tiene muchas otras características distintivas. Si a alguien preguntáramos, ¿cómo eres tú? Bueno, es sonriente, es amiguero, a veces es enojón, es un patán, trata como mujerzuela a su esposa, a sus hijos los detesta. Bueno, es que eres diferentes características. De la misma manera que acabo de enumerar algunas que no son correctas, Dios tiene muchas características que nos devela a lo largo de las Escrituras y que son distintivas y propias de Él y que no pueden habitar en nadie más en la perfección en las que éstas habitan, y nosotros las conocemos como atributos de Dios. Por mencionar solamente algunos, Dios es santo, y no solamente santo. Aquellos arcángeles no podían estar delante de su presencia a causa de que Dios era no solamente santo, era santísimo. No podían parar de decir es santo, santo, santo. La perfección habitaba en Él. Habita en Él. Dios es santo, Dios es eterno, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es amor, Dios es inmutable, no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es omnipresente, Dios es imparcial y sobre todo Dios es soberano. Hermano, pudiéramos pasar toda la mañana enumerando algunos otros atributos del Señor, y lo importante no es que te los memorices, lo importante es que los entiendas. Si realmente conociéramos a Dios, con solamente conocer que Él es santo, nosotros estaríamos muertos de terror. Si comprendiéramos que Dios es santo y perfecto, y por cuanto tú y yo no lo somos, entenderíamos que porque cuanto nosotros hemos transgredido su ley, estamos totalmente destituidos de su presencia, porque cosa inmunda no entrará delante de Él, porque por cuanto Él es santo, aún Jesucristo estando en la cruz con todo tu pecado, el Señor tuvo que voltear hacia otro lado porque eso era inmundo. Si realmente conociéramos a Dios, entenderíamos que la cristiandad no es un juego para papanatas. Entenderíamos que este es el camino recto y soberano de Dios, por medio del cual ha buscado que nosotros le honremos y le glorifiquemos, por cuanto estamos destinados a un destino final llamado infierno, y en su misericordia Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Debería de ser lo mejor que nos ha pasado en la vida.
Pero por cuanto no entendemos y no conocemos a Dios, el pueblo tiende a perecer. Al menos hay 3 implicaciones del hecho de que tú no conozcas al Dios bíblico. ¿Por qué ratifico el Dios bíblico? Es muy común que le preguntes a una persona y esa persona responderá, bueno, sí, es que yo creo en Dios a mi manera. Bueno, hermano, es que lo más preocupante es que probablemente algunos de ustedes hoy en día aquí, después de congregar durante domingo, sigan pensando que alaban, glorifican y siguen a un Dios a su manera. ¿Acaso no te has dado cuenta que probablemente es un Dios pagano que tú mismo has construido de acuerdo a tu propia concupiscencia? Un Dios permisible, un Dios sobornable, un Dios ridículo con D minúscula, porque tú lo creaste en tu mente. Un Dios que te permite ensuciarte cual cerdo. Un Dios que te permite ser tibio. Un Dios que te permite ser, la palabra correcta bajo el diccionario es mediocre, alguien que hace las cosas a medias. Estamos hablando del Dios bíblico. Pero el no conocerlo, al menos trae 3 implicaciones. La primera de ellas es que el hecho de no conocer al Dios bíblico se traduce en la probabilidad de estar haciendo lo que para Él es desagradable. Y esto se llama pecado. No, bueno, yo peco, pero no tanto, ¿no? Si vamos a las Escrituras, el Señor pone al desobediente a los padres. El Señor pone al desobediente a los padres a la misma altura que la prostituta, y que el hechicero, y que el agorero, que el mentiroso, que el ladrón, que el asesino. ¿Te das cuenta cómo hay altas probabilidades de que estés siguiendo a un Dios pagano que creaste? A un Dios permisible, mas no al Dios bíblico. Segunda implicación de no conocer al Dios bíblico. Y esta es precisamente la que hemos mencionado, el estar siguiendo a un Dios que tú mismo has creado. Y lo haces porque lo has hecho a tu conveniencia. Bueno, es que mi Dios sí me permite murmurar de las hermanas. ¿En serio? ¿En serio? Junto con tu murmuración arderás en el infierno. Porque esa es la tercera implicación. Por cuanto seguiste a un Dios, mas no a un Dios bíblico, la tercera implicación es que sí o sí terminarás bajo condenación. Sí o sí terminarás bajo condenación. La ley mosaica no eran 10 mandamientos, eran 613 postulados. Y la ley mosaica dejaba claridad que si tú incumplías en uno solo es como si hubieras incumplido en todo. ¿De verdad crees que Dios es un juez sobornable? ¿De verdad crees que el Señor te pasará tus burlas y quedarás impune? Yo no lo creo así. Por tanto, el texto central del día de esta mañana será el versículo 6 del texto de Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No se está refiriendo a un conocimiento académico. Se está refiriendo a un conocimiento acerca de un Dios que es vivo, que es celoso, pero que también es justo. Así es que durante esta mañana estaremos abarcando estos versículos a lo largo de 3 postulados. El primero, la sentencia de Dios en contra de su pueblo. Este pastor no sabe más que hablar de infierno, de pecado, de arrepentimiento. Pues entonces, ¿de qué quieres que hable? Postulado número 1, la sentencia de Dios en contra de su pueblo. Postulado número 2, la sentencia de Dios contra los sacerdotes inútiles. Y postulado número 3, el pueblo como reflejo de su sacerdote. Dice el postulado número 1, los versículos del 1 al 3. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad
ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidios tras homicidios se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Contextualmente, el pueblo a quien fue dirigido este texto no fue todo el pueblo de Israel. Al inicio de toda esta serie explicamos cómo contextual e históricamente en aquel tiempo el pueblo de Dios se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte con un hombre que fue enemigo de Salomón, y el reino del sur con el hijo del Salomón, el cual, al igual que su padre, hizo lo incorrecto delante de Dios. Este mensaje va dirigido para el reino del norte, para el reino de Jeroboam. Ese reino que al quedarse sin levitas, al quedarse sin templos, al quedarse sin sacerdotes, no tuvo incomodidad en levantar sus propios sacerdotes paganos, no tuvo incomodidad en levantar a sus propias rameras sacerdotisas de un templo, no tuvo incomodidad en adorar a otros dioses. Así es que el mensaje para este pueblo necio, que a la luz del contexto de Oseas se comporta como una ramera, es el juicio de Jehová diciéndoles que Él se encuentra peleando, Él se encuentra y Él enfrenta a los moradores de la tierra, y lo hace por tres razones importantes. Y es aquí donde cobra relevancia la palabra que fue escrita hace más de 2500 años para un pueblo que es totalmente diferente, que viste diferente, que habla diferente, pero hay una cosa que no ha cambiado. Y es que al igual que aquel reino del norte, hay altas probabilidades que en algunos de los que estemos aquí, el comportamiento de una ramera siga vigente al día de hoy. Hombres y mujeres que, recibiendo la misericordia de Dios, insisten en entregar su corazón a cualquier otro. ¿Cuál era la razón por la cual trajo juicio contra este pueblo si era el pueblo de Dios? Razón número 1, porque no hay verdad en ustedes. Razón número 2, porque en ustedes no hay misericordia. Razón número 3, sencillamente porque en estas dos se engloba una, porque no conocen a Dios. No hay conocimiento de Dios. Oiga, pastor, ¿cómo se atreve a decirnos eso? Nosotros conocemos a Dios. No, hermano. Verdad y misericordia, acabados de mencionar en el texto bíblico de Oseas, son dos atributos de Dios, dos cualidades. Casualmente o benéficamente nuestro hermano Ernesto leyó el siguiente texto, Éxodo 34:6. No vaya ahí, lo voy a leer. Dicen las escrituras que después de que Moisés fue llamado al monte Sinaí para volver a tallar dos piedras como las primeras que había roto por ira, después de que el Señor le volvió a llamar, cuando Jehová bajó en una nube para estar delante de él, dice el versículo 6 del Éxodo 34, que pasando Jehová por delante de él, es decir, de Moisés, Moisés solamente pudo proclamar: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y grande en verdad. Job tuvo que conocer a Dios en medio de la inmundicia para saber que Dios es misericordioso. Job tuvo que pasar en medio del vituperio para reconocer que Dios es tardo para la ira. Moisés, al igual que Job, tuvo que presenciar y habitar con el Señor para poder reconocer que Dios es Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. ¿Por qué pudo exclamar esto Moisés? Porque Moisés conoció a Dios, él habitó y tuvo comunión con Dios. En esta mañana tú no puedes ir a la ferretería
y pedir 5 gramos de misericordia. ¿Has escuchado esa barbaridad? Bueno, es que yo soy cristiano de cuna. Bueno, ¿de dónde sacaste esa tontería? Porque bíblicamente no existe en ningún lado. El hecho de que tus padres sean creyentes verdaderos no quiere decir que por herencia tú la vas a tener. Bueno, el hecho de que Dios tenga 2 atributos llamados misericordia y verdad nos lleva al entendimiento de que solamente provienen de Él y son absolutamente de Él, y a nosotros no nos pertenecen por naturaleza. Por naturaleza, en nuestra naturaleza no puede haber ni misericordia ni puede haber verdad. La pregunta es, ¿cómo entonces es que se obtienen los atributos de Dios? Y es sencillo. Al que habita al abrigo del Altísimo. ¿Te has dado cuenta que cuando empiezas a descuidar la intimidad con Cristo, acaso no te has dado cuenta que cuando comienzas a flojear en la relación, en la intimidad, en la comunión con Cristo, es el momento idóneo en el cual caes en inmundicia? ¿Acaso no te has dado cuenta que cuando tu corazón empieza a descuidar las cosas que corresponden a la comunión con Cristo, inmediatamente vendrá la tentación y vendrá la ocasión de pecar? Es que conocer a Dios no solamente es aprender textos bíblicos. Resulta muy trillado escucharlo, pero en verdad, conocer a Dios es tener comunión con Él. Las Escrituras no se equivocan, hermano. Necesitas tener comunión con tu Señor para poder llegar a conocerle. Así es que Dios contiende, Dios pelea con los moradores a causa de la ausencia de estos 2 atributos. En otras palabras, Dios contiende con ellos por no tener conocimiento acerca de Él. El genuino conocimiento de Dios en el corazón de su pueblo sí o sí producirá un carácter como el suyo. En algunas otras veces lo he mencionado y es solamente a manera de ejemplo. No suelo hacerlo, pero cuando te casas, en el caso, por ejemplo, de nuestros hermanos que están próximos a casarse, comprenderán esto. Cada uno de ellos tiene hábitos diferentes, palabras diferentes, comportamientos diferentes. Cuando empiezas a convivir con una persona, te das cuenta que tarde que temprano te van a jalar las orejas. ¡Ey! ¡Otra vez dejaste la tapa arriba! Y tarde que temprano, con todos esos avisos amorosos, terminas haciéndote el hábito de bajar la tapa. ¡Que no aprietes la pasta de dientes así! Con esos avisos amorosos, tarde que temprano adquieres el hábito de utilizar la pasta de una manera correcta. ¿A qué grado llega el hecho de convivir con otra persona? Yo me casé con alguien de descendencia michoacana que tienen palabras extrañas, y cuando comencé a convivir con ella yo decía, ¿cómo que chacape? Se dice traste. ¿Cómo que trapero? Se dice trapeador. ¿Cómo que pirecuas? Son canciones regionales. Pero llegó un momento en que, sin darme cuenta, la intimidad, la convivencia me llevó a adoptar esas mismas palabras. Pásame ese chacape, ¿qué es chacape? Ese traste, perdón. ¿A qué grado llega el hecho de tener intimidad con otra persona? Al grado de que en ocasiones empiezas a contar una anécdota y tu esposa te dice, no fuiste tú, fui yo quien tuvo esa anécdota. Al grado de que llegas a la escuela de tus hijos para hacer un reclamo y le dices, Dios le bendiga, hermana. No, es la maestra de mis hijos. ¿Por qué? Porque la convivencia con el Señor te lleva a cambiar tus hábitos, tus pensamientos. Conocer a Jesucristo te lleva a cambiar tu vida entera. De la misma manera que el no tener comunión con Él dará cuentas tarde que temprano a través de las evidencias de tu vida de que en verdad te estás engañando. Y aun cuando dices conocerle, realmente tu corazón te está engañando. El libro de los Gálatas nos habla acerca de 2 conceptos: las obras de la carne
y el fruto del Espíritu. El libro de Gálatas nos dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu. Es decir, no pueden convivir los dos. O prevalece uno o prevalece el otro. O andas en la carne o andas en el Espíritu. Bueno, hermanos, ¿a dónde quiero llegar? La pelea de Dios no solamente es porque hay una ausencia de las cualidades de verdad y de justicia, sino porque no hay un conocimiento y no hay una comunión con Él. Y esto lo podemos percibir a través de las obras de la carne que, de acuerdo a Gálatas, se hacen manifiestas en aquellos que viven conforme a la carne. Hermana, usted puede ser la más espiritual conforme a su necio corazón, pero si sus evidencias, si las obras de la carne ya no las puede contener y le salen cual suciedad por la boca, usted podrá decir que es la más pura de esta iglesia, pero por sus frutos la vamos a conocer. Hermano, usted puede ser el más servicial, el que apoya en todo, el que se sabe las escrituras al derecho y al revés, pero tarde que temprano las obras inminentes de la carne se hacen manifiestas para dar como evidencia que en verdad no caminas en el Espíritu y que por tanto eres un mentiroso, que lo único que puede dar cuenta es que está caminando en las obras infructuosas de la carne. No necesitas jurar, no necesitas asegurar, no necesitas hacer lo posible para convencernos. Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. No era la ausencia de Dios, era la ejecución evidente de que ellos perjuraban. Es decir, aún bajo juramento ellos eran capaces de mentir. Aún poniendo por testigo a Dios, ellos eran capaces de mentir. Aún poniendo por testigo a Israel, ellos eran capaces de mentir. Su conciencia estaba cauterizada. Ellos mentían, ellos hurtaban, ellos adulteraban. Y algo que resulta preocupante, dice este primer texto, que ellos constantemente cometían homicidio. Se volvió algo normal. Segunda a los Reyes, capítulo 15, versículo 8. Segunda a los Reyes, capítulo 15, versículo 8. En el año 38 de Azarías, este es el tiempo que estaba viviendo Oseas. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. ¿Por qué solamente reinó el hijo de Jeroboam 6 meses? Dice versículo 9, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Versículo 10, contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo y lo mató y reinó en su lugar. ¡Wow! Solamente reinó 6 meses porque alguien más se levantó contra él y en presencia del pueblo fue y lo mató y ocupó su lugar. Los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo, tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y así fue. Pero aquí no termina. Versículo 13. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó 1 mes en Samaria. ¿Por qué reinó solamente 1 mes en Samaria? Porque Manahem, hijo de Jadí, subió de Tirsa y vino a Samaria e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria y lo mató. Y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel.
Entonces Manahem saqueó a Tifsa y a todos los que estaban en ella, y también sus alrededores de Tirsa. La saqueó porque no les había abierto las puertas, y abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban encinta. ¡Wow! Lo más seguro es que por la mentecilla errónea de varios de ustedes y a través de su necio y engañoso corazón estén pensando: qué bueno que aquí no somos asesinos. Bueno, eso crees tú. Eso crees tú. En el libro de Mateo, Jesucristo dejó claro: habéis escuchado de los antiguos, de los ancianos, que no deberás de matar. Mas yo les digo que cualquiera de ustedes que se molesta, que se enoja con alguno de sus hermanos, ya ha asesinado en su corazón. Es un asesino. Que cualquiera de ustedes que llama a su hermano fatuo, es decir, tonto, bueno para nada, ustedes delante del Señor son como asesinos. Es que ¿sabes cuál es lo incorrecto del pueblo actual de Dios? Que piensan que las métricas con las que estamos midiendo son las mismas métricas con las cuales pudiera medir un pagano. No, a nosotros se nos exige como integrantes del reino de los cielos. ¿Crees que eres buena persona? Romanos dice lo contrario. No hay justo ni aún uno. ¿Acaso no tienes hijas o hijos de 2 o 3 años que mienten con tal de obtener? Que pelean con tal de ganar, que lloran para hacer su voluntad. ¿Y qué hablar de los jóvenes y adolescentes, que son los padres de la familia, porque tú eres una burla? ¿Y qué decir de los adultos? ¿Y qué decir del pueblo santificado de Dios, que murmuran unos con otros? Hermano, se nos está volviendo un hábito, al igual que el pueblo de Israel: mentir, adulterar, hurtar, murmurar, asesinar. Por tanto, la palabra, aun cuando fue escrita para un pueblo hace más de 2500 años, la palabra es vigente para ti hoy en día. Y el entendimiento es que si realmente conocieras al Señor, tus comportamientos y tus evidencias serían totalmente diferentes. Que por cuanto las evidencias son de las obras de la carne, realmente estás caminando en la carne. No estás caminando bajo el Espíritu. Oseas hace mención a través de esta inspiración divina que habrá consecuencias. Que tarde que temprano habrá consecuencias. Aun cuando seas la mejor burladora o el mejor burlador y pienses que Dios es un patiño del cual te vas a burlar. No. Tarde que temprano vendrá el juicio. El juicio en este primer segmento dejó claridad nuestro Señor, que a causa de toda esta falta de conocimiento, la tierra se enlutaría, se debilitaría todo morador de ella y sería erradicado de la misma manera en que morirían las bestias y las aves y los peces. ¿Esto sucederá? Por supuesto que va a suceder. ¿Tendrá que haber cielos nuevos? ¿Tendrá que haber tierra nueva? Y aquellos que pensaban que se estaban burlando del Señor, en verdad, ese día gemirán. En ese día será el lloro y será el crujir de dientes. ¿Por qué esperar a que el Señor te traiga juicio? ¿Por qué esperar al día final de tus días en esta tierra para pretender conocer al Señor? Postulado número 2, la sentencia de Dios contra los sacerdotes que no hacen su trabajo. En otras palabras, los sacerdotes inútiles. Ciertamente, hombre, versículo 4, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerán por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a tu grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Cuando preparaba este mensaje no lograba comprender muy bien y me costó mucho trabajo comprender esto. Lo primero que debemos de entender es que no le está hablando al pueblo del sur, a la nación del sur, le está hablando a la nación del norte. Le está hablando a unos sacerdotes que no estaban incentivando al pueblo a adorar a Dios, sino a adorar a Baal. Que no estaban llevando al pueblo a arrepentimiento de sus pecados, sino a la vanagloria de satisfacer sus deseos más retrógradas y carnales en pos de caminar como pueblo de Israel. ¿Te suena? ¿Te suena a los sacerdotes inútiles? Ha habido gente que se va de este lugar porque somos muy duros, porque solamente hablamos de arrepentimiento, porque ¿acaso no es la encomienda de Dios? ¿O será acaso que a mí me diseñaron y el Señor me mandó para hablarte y decirte que vas a ser próspero, que tus bolsillos se van a llenar, que todas las cosas serán magníficas, que no pasarás por dolor, porque el Señor es un Dios que te ama y te hará fuerte y poderoso y todas las batallas las sacarás al frente? ¿Ese fue el mensaje que el Señor encomendó para los suyos? En el libro de Mateo capítulo número 3 encontramos al primer predicador, Juan Bautista, que exclamaba: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Un capítulo posterior, capítulo número 4, vemos al mismo Jesucristo repitiendo el mismo texto: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Haced frutos pues dignos de arrepentimiento. ¿Dónde quedó el motivador? ¿Dónde quedó el payaso? ¿Dónde quedó aquel que tiene que venir a hacerte sentir bien porque si no te largas de la iglesia? En donde el Señor encomendó que te teníamos que tratar con pétalos de rosa porque te sientes. Porque si no, pues te vas de la iglesia. Juan 6:66. A partir de ese momento muchos de sus discípulos dieron marcha atrás porque dijeron: dura es esta palabra, ¿quién podrá resistirla? Y a partir de ese momento se fueron y nunca más regresaron. No pocos, muchos, no pocos, muchos. Las escrituras no me muestran a un Jesucristo que fue a rogar y a suplicar: no se vayan, por favor. Absolutamente no. Sino por el contrario, el Señor dio marcha atrás, volteó hacia donde quedaban los otros y viendo que estaban hablando entre ellos, que murmuraban, les dijo: ¿y a ustedes qué les importa? Reina Valera es mucho más hermosa, dice: ¿y qué a ustedes? ¿Y a ustedes qué les importa? ¿También quieren irse? ¿También quieren largarse? Eso lo dijo Jesucristo, hermano, no lo estoy diciendo yo. Dura es la palabra. ¿Quién podrá resistirla? Créeme que quien no pueda resistirla, tarde que temprano se va a ir. Y no iremos tras él o tras ella para suplicarle: por favor, no te vayas. No, hermano, el Señor no lo hizo. Yo tampoco lo voy a hacer. La santidad en esta iglesia no es negociable. El compromiso con el Señor en esta iglesia no es negociable. Porque tenemos que conocer a Dios. Porque tenemos que conocer a Dios. Y Dios no es un juez sobornable que va a pasar por alto tus burlas. Así es que Dios está hablando a esos sacerdotes que tenían un objetivo y no lo cumplieron. Y eso me aterra, hermano. Y eso debería de aterrar a todos los payasos que hoy están detrás de un púlpito divirtiendo a la gente. Y eso debería de aterrar a todas aquellas mujeres a las cuales no se les dio la autoridad de dar enseñanza al pueblo y lo están haciendo. Eso debería de aterrar a todos aquellos que siguen prometiendo y hablando en nombre de Dios cuando Dios jamás les ha hablado. Y eso debería de aterrar porque en vez de estar incentivando al pueblo a caminar en santidad,
están llenando sus oídos para que al mismo tiempo ellos llenen sus bolsillos. Así es que en este caso, Dios le está hablando directamente a los sacerdotes, a los malos sacerdotes, a los incompetentes sacerdotes cuya naturaleza persevera hasta el día de hoy y lo hace de la misma manera tal cual el texto. Sacerdotes, no contiendan con los hombres. ¿Te imaginas a un mal sacerdote? No, es que la gente es la que no obedece. ¿Cómo va a obedecer si tú les enseñas mala doctrina? Lamentablemente, la naturaleza del hombre, al igual que el mal sacerdote, es culpar a un tercero, culpar a un cuarto. Eso fue lo que hizo Adán, eso fue lo que hizo Eva, y eso es lo que haces tú. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor le dice a Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso comiste del fruto que te tenía prohibido? Lo que hubiera esperado cualquier hombre de Dios sería, sí Señor, perdóname, lo hice, pero eso no fue lo que hizo Adán. El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ah, bueno, tú no pecaste. Sí, claro, tú no pecaste. Fue la mujer, y además la mujer que yo te di. Entonces no pecaste tú, pequé yo, Dios. ¡Wow! De la misma manera, Eva, con la misma naturaleza, dijo la mujer cuando fue cuestionada, no, yo no pequé, la serpiente me engañó a mí. Bueno, esa naturaleza sigue persistiendo. Los malos sacerdotes se justificarán sobre un pueblo que es indocto. Los malos padres de familia se justificarán con sus esposas. Las esposas que son irreverentes se justificarán con el trato de sus esposos. Hermano, ¿acaso en el día del juicio final el Señor te pedirá cuentas acerca de tu esposa? No, te va a pedir cuentas acerca de ti. Joven, adolescente, tibiecillo, cuando el Señor te llame a cuentas, ¿qué le dirás? Es que mis papás no me enseñaron. No vas a tener excusa. De tal manera que el trabajo del sacerdote y el trabajo del sacerdote hoy en día sigue siendo exactamente el mismo. Señalar al pueblo sus pecados, instarlo a santidad y arrepentimiento y a dirigirlo a la adoración de Dios. ¿Qué hicieron estos sacerdotes? ¿Y qué siguen haciendo hoy muchos sacerdotes? Dirigen al pueblo a la idolatría, dirigen al pueblo a la inmundicia, dirigen al pueblo a la inmoralidad. Por tanto, como pastor, mi trabajo es hacerte consciente de tu pecado, llevarte al arrepentimiento genuino y constante, y esto no para tu gloria, sino para la gloria de Dios. Segundo, de esta mañana. ¡Ay, qué padre que el día de hoy la amonestación sea para el pastor! Bueno, es que de la misma manera en que el Señor ha diseñado pastores con un objetivo, de la misma manera el Señor ha diseñado cabezas de hogar. ¿Te imaginas qué ridículo te verías delante del Señor diciendo, oh no, es que yo no santifiqué a mi esposa ni a mi hogar porque el pastor no me enseñó? ¡Wow! ¡Wow! La cabeza de hogar, el varón, tiene un trabajo y es santificar a su hogar a través del lavamiento de la palabra para que su familia glorifique a Dios. Mujeres, la mujer es la ayuda idónea cuyo trabajo es criar hijos piadosos para que estos glorifiquen a Dios. Hermanas, si hoy tus hijos en vez de glorificar a Dios son una vergüenza para la iglesia, no estás haciendo tu trabajo. Varón, que fuiste diseñado para ser la autoridad de un hogar y te sientes más plácido siendo afeminado. No porque seas modoso, sino porque te es más plácido tomar el lugar de la mujer y que ella tome las decisiones, no estás
haciendo tu trabajo. ¿Qué es lo que pasa con algo que fue diseñado con un propósito y no lo cumple? Sencillamente será desechado. Compra 1 kilo de jitomate y si está echado a perder no lo vas a poner en la sopa. Compra un abrelatas y si no abrelatas lo vas a tirar a la basura. Compra un producto de esos que vienen de Asia y que te prometen muchas cosas y truena la primera. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a desechar. Algo que fue diseñado para cumplir un propósito y no lo está cumpliendo, va a ser desechado. Un sacerdote que fue diseñado para llevar al pueblo en arrepentimiento y en santidad y no lo está haciendo, tarde que temprano va a ser desechado. Un varón, cabeza de hogar, que debería de lavar a su familia a través del lavamiento de la palabra, ser un sacerdote de hogar y no lo está haciendo, tarde que temprano va a ser desechado. Una mujer que fue diseñada para ser ayuda idónea y no lo está haciendo, que fue diseñada para llevar a sus hijos en santidad y no lo está haciendo, tarde que temprano será desechada. ¿Cuáles serán las consecuencias de acuerdo al texto bíblico? Para los falsos creyentes, para los falsos sacerdotes, para los falsos maestros, para aquellos que no han cumplido el objetivo de glorificar al Señor, porque ese es el objetivo, de acuerdo a Efesios capítulo 5, versículo 4 en adelante. Dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y eso es hermoso. Pero ¿qué no te has dado cuenta para qué y cuál fue el motivo por el cual nos predestinó y nos escogió? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro efecto de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. No, hermano, el Señor no te diseñó para ser poderoso o para ser impune. El Señor te diseñó para que seas gloria, para alabanza de su nombre. Y si no lo estás haciendo, el juicio, al igual que para la nación del norte, será el mismo. Caerás en el día y contigo caerá el mismo sacerdote que te guió hacia donde estás llegando. Los que desviaron al pueblo se irán junto contigo. Y de la misma manera, aquella que te parió espiritualmente, de la misma manera se irá contigo al juicio destinado para los que no cumplen los propósitos del Señor. ¿Por qué fue destruido el pueblo? Porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de quién? Conocimiento de Dios. Si conocieras a Dios, tendrías frutos de conocer y evidencias de conocer a Dios. ¿Quién es el responsable de impartir ese conocimiento de Dios? De su servidor. Así es que ahora comprendes por qué no puedo suavizar el evangelio. Ahora me entiendes por qué no puedo ser un bufón detrás del púlpito. Ahora entiendes por qué la palabra debe de ser fiel al momento de ser compartida. Levítico 10:11. Y Jehová habló a Aarón, al primer sacerdote, diciendo: tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para que puedan discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío. Y aquí viene el objetivo central. ¿Para entretener a las cabras con dinámicas? No, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Malaquías nos dice exactamente lo mismo. Malaquías 2:6-7. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia estuvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Y qué sucederá entonces con aquellos que no cumplen el llamado por parte del Señor? Inciso A: por cuanto desecharon el conocimiento, el Señor los desechará. Por cuanto se olvidaron de la ley de Dios, dice el Señor: yo me olvidaré de ti. Pero ¿sabes qué? A veces decimos: bueno, es mi pecado. No, no es tu pecado. Yo me olvidaré de ti y me olvidaré de tus hijos.
¿Sabes por qué tenemos hijos malcriados? Porque tenemos padres incompetentes. A veces quisiéramos que nuestros hijos estuvieran en sus cuartos orando al Señor. ¿De dónde van a aprender? ¿De quien prefiere ver la televisión en vez de orar? Hermano, es que no has comprendido que entre los pies te vas a llevar a tu familia completa. Es que no has comprendido que no hay otro lugar de donde más puedan aprender de con quien ven. Los hijos aprenden por imitación. ¿Qué es lo que van a imitar de ti? La vergüenza que eres para el pueblo de Dios. Hermano, creo que es un buen momento para recapacitar. ¿Por qué tus hijos no se pueden comportar durante el culto? Porque no hay una autoridad en casa. Porque no le estás instruyendo a que delante del Señor debemos de comportarnos y tener una postura recta. Porque el Señor es digno de toda alabanza y de toda la gloria. Así es que el juicio por parte de Dios siempre será una advertencia. Siempre será una advertencia. Las Escrituras dicen, más vale perro vivo que león muerto. No sé cuál te sea tu condición, pero probablemente estás vivo. Hermano, no tomes esto como una agresión, tómalo como una advertencia por parte del Señor, que si continúas caminando de esta manera tan frágil y tibia como hasta el día de hoy, tarde que temprano vas a ser desechado por parte de Él mismo y tendrás las consecuencias, aun cuando en tu grandeza hayas pecado contra Él. El Señor cambiará tu honra en vergüenza y en humillación. Por tanto, vamos concluyendo con el tercer apartado. El pueblo será el reflejo del sacerdote. Versículo 9, y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Vamos en el cuarto capítulo de Oseas. Y de manera continua escucho, la predicación de hoy fue muy fuerte. Pastor, ahora sí no se midió. Bueno, si trajera una predicación temática te lo acepto, pero estoy leyendo las Escrituras. El pueblo será como su sacerdote. El primero que debe de caminar en santidad es el que está detrás del púlpito. El primero que debe de ser irreprensible, no solamente por los de adentro, sino aún también por los de afuera, de acuerdo al texto bíblico de Timoteo, debe de ser el que está detrás del púlpito. El que debe de exigir sujeción por cuanto él ya ha sido sujeto a otra postura de sujeción, debe ser aquel que lo está demandando. El pueblo será como su sacerdote. De manera continua, hermano, tengo que reconocerlo. Domingo a domingo la predicación está siendo confrontadora y a la vez también reconfortante. Notarás que de poco a poco, al igual que con el texto de Juan 6:66, te preguntarás, bueno, ¿y aquella personita que nos visitó ahora que estábamos en Oseas? Dura es la palabra. ¿Quién podrá soportarla? Al final de mis días, estoy totalmente convencido a través de las Escrituras que voy a tener que dar cuenta por cómo administré a la iglesia. Al final de mis días, el Señor me llamará a cuentas no solamente por cómo llevé mi vida, sino por cómo administré a su amada esposa. Lo más complicado de no conocer a Dios es que en este mismo horario, en otros lugares de la ciudad y en otros lugares del país, hay hombres y mujeres, lastimosamente, que detrás de un púlpito están incentivando al pueblo a cuidar a una iglesia prostituta.
a tratar a la iglesia como si fuera una ramera, que la puedes menospreciar, que le puedes poner una minifalda para atraer a los jóvenes, que le puedes poner globos, serpentinas y danzantes al frente que nunca están en las escrituras para que el culto sea agradable. Que han optado por cuidar no a la esposa de Cristo, sino a una ramera a la cual le pueden poner música de fondo y poner nubes de un producto que te va a llevar al éxtasis, para que a mitad del culto no tengas arrepentimiento, que te valga un pepino el arrepentimiento, pero que estés tan profundamente conmovido en tus entrañas con música que te lleva a la lágrima, para que en ese frenesí puedas desprenderte de lo que el otro comerá. Por tanto, el mal sacerdote podrá alimentarse del pueblo. Versículo 10, comerá, se llenará los bolsillos. El mal sacerdote comerá y se llenará los bolsillos, mas espiritualmente nunca se saciará. Espiritualmente, el mal sacerdote y el mal pueblo puede revolcarse con cualquier cosa que no sea su Señor. No guardarle la fidelidad a su Señor, sino revolcarse y llenar su corazón con cualquier otro ídolo. Y claro, tanto el mal sacerdote como el mal creyente, versículo 10, fornicarán, mas no tendrán multiplicación. Podrán hacer 1000 cosas. Podrán llenar la iglesia de obras de teatro, de mimos, de llamados al altar, de oraciones huecas, de falsos arrepentimientos, de promesas, de ataduras, de desataduras, de declaraciones, de falsos mandamientos por parte del Señor. Mas nunca vendrá esa bienaventuranza espiritual si Jehová no edifica la casa. En vano van a trabajar los que la edifican. Por una sencilla razón: porque dejaron de servir a Jehová. Porque sirviéndose a ellos mismos, comenzaron a caminar con las intenciones incorrectas. Porque comenzando a servirse a ellos mismos, dejaron de servir a Jehová. Por tanto, persona que nos visitas, por primera, segunda, tercera ocasión, o congregante que te fastidias durante el culto, no fui llamado para entretenerte. No fui llamado para hacerte sentir bien. Fui llamado para decirte que el reino de los cielos está aproximándose y que es necesario que procedas al arrepentimiento, porque sin santidad, aunque te estés autoengañando sin santidad, nadie entrará delante de la presencia del Señor. Si insistes en ser un mal creyente, si insistes en ser un mal sacerdote, tarde que temprano serás desechado, porque el Señor así lo ha dicho. Que la gracia, que la paz, que la misericordia, sobre todo que la misericordia del Señor esté con todos nosotros.